Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias a Dios que hoy podemos continuar nuestro estudio de cronológicas. Estamos en la lección número 4 y la semana pasada vimos cómo Dios llama a Adán luego de que pecó. El que dio el primer paso para acercarse es Dios, ¿sí? Y esto nos muestra dos cosas. Uno, que Dios es misericordioso, eso es decir, no da lo que nos merecemos. Y dos, que el hombre no quiere nada con Dios. El hombre corre en sentido opuesto a Dios. Pero Dios, que es misericordioso, da el primer paso para traer al hombre a estar con él, ¿sí? Y siempre esto es algo muy importante. El llamado que Dios tiene para el hombre es a estar con él. No para que haga nada, sino para que esté con él. ¿Ok? Entonces, esas dos cosas importantes que necesitamos recordar de nuestro estudio anterior. Y hoy continuamos en la segunda parte de esta lección, donde eh, eh, vamos a ver eh, lo que Dios hizo en cuanto a la promesa de un libertador. Entonces, permítame hacer una oración y y hoy continuamos, ¿ok? Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra. Oro que nos abras los ojos para ver la verdad, que podamos ver también cuán grande eres tú, cuán misericordioso eres tú, cuán necesitados somos nosotros, Señor. El problema más grande de nosotros como hombres es que no vemos nuestra necesidad de ti, Señor. Pero al ver tu palabra, tu Espíritu Santo nos abre los ojos y nos muestra lo mucho que te necesitamos. Que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos atraiga a ti cada día más, Señor. En Cristo Jesús oro. Amén. Entonces, hoy vamos a continuar esto y una de las cosas que es muy importante saber es que Dios, en su soberanía, pudo haber dejado a Adán y Eva en esa condición separados de él, ¿sí? Cuando él le preguntó, ¿dónde estás? Y Adán dijo, la mujer que me diste, básicamente alzó el puño al cielo y dijo, tú eres el culpable, Dios. Lo mismo con Eva, ¿no? La serpiente y me engañó, lo mismo, ¿sí? Pero el problema más grande es que por el pecado el hombre murió espiritualmente, iba a morir físicamente un día y espiritualmente, perdón, y eternamente ya había ganado eso, que un día también, luego de la muerte física, la muerte eterna. Pero Dios, que pudo haber dejado en ese estado a Adán y Eva, no les dio lo que les merecía, sino más bien promete Él un libertador. Y esto es algo muy importante. Por ejemplo, miren en el Salmo 145, versículos 8 y 9, dos características o una característica del Señor Jesucristo, perdón, de Dios, ¿sí? De cómo es Él. Y dice lo siguiente, Salmo 145, 8 y 9. Los salmos eh, nos enseñan mucho acerca del carácter de Dios. ¿Ya? Miren lo que dice el Salmo 145 y los versículos 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Sí? Otro versículo que nos habla acerca de lo bueno que es Dios, de su misericordia, de que Él es paciente, de una característica importante de Él, ¿sí? Si nosotros no conocemos que Dios es así, en nuestro concepto de Dios eh, va a ser como de un Dios castigador, cuando Él no es de esa manera, ¿sí? Juzga el pecado inmediatamente, pero siempre Él es misericordioso. El problema es que no queremos admitir lo feos que nosotros somos,
lo orgullosos que somos y echamos la culpa a Dios, igual que lo que hizo Adán. Ahora, miren lo que la Biblia dice en Lamentaciones, capítulo 3 y los versículos 22 y 23, ¿ok? Entonces, quiero que vean conmigo en Lamentaciones, ¿ya? Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Sí? Ahora, regresemos al Salmo o Salmo 36. Salmo 36, miren lo que dice el Salmo 136, perdón. Salmo 136 y los versículos 1 al 3. Dice, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Entonces, una característica de nuestro Dios es que Él es misericordioso, ¿sí? Dios, en su misericordia, prometió o iba a prometer mandar un libertador, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo que el mandar un libertador tenía que ver con solucionar el problema del hombre y atraerle a él mismo, ¿ok? Dios es perdonador, Dios es misericordioso, pero también Dios es un Dios justo, que declara o que más bien que juzgue el pecado inmediatamente. Y la consecuencia del pecado de Adán y Eva directamente hacia ellos es lo siguiente. ¿Sí? Miren lo que dice Génesis capítulo 3 y el versículo 16. Génesis capítulo 3 y el versículo 16. Aquí nosotros encontramos uno de los problemas por el cual sufrimos el día de hoy, todos los hombres, ¿ya? Y dice, voy a leer el estudio. Muy claro que hay consecuencias naturales a causa del pecado. Eva y todas las mamás sufrirán durante el parto. Su deseo natural sería mandar a su esposo, pero él tendría la autoridad sobre ella. ¿Ok? Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Miren por un momento, voy a poner una señal en mi Biblia. Obviamente, yo me gusta usar mi Biblia física, ¿no? También puedes ocupar en tu celular, donde quieras, ¿ok? Donde se te sea más fácil, pero una de las reglas de estudio es que tengas una Biblia donde puedas acudir a ella cada vez y hacer apuntes y tener tus notas y recordarlo siempre, ¿ok? El hecho de ir a la Biblia es muy importante, de leer lo que dice, ¿ok? Entonces miren ahora conmigo en Primera a los Corintios, capítulo 11 y el versículo 3, donde vemos que el problema de la maldición o del castigo a la mujer fue que no quiere someterse a su marido, ¿sí? Quiere tomar autoridad sobre él, pero no puede, ¿ok? Y cuando lo hace, causa muchos problemas, ¿sí? Entonces, primera a los Corintios, capítulo 11 y el versículo 3, dice lo siguiente. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Okay? Ahora, la sujeción voluntaria de Eva
en el momento del pecado fue corrompida, ¿sí? Y ya no quiere someterse al hombre porque desconfía de él, ¿ok? Sí, y el problema de una desconfianza del hombre no solo es eso, sino que también desconfía de Dios, ¿ok? Ahora, Génesis capítulo 3 y los versículos 17 al 19, vemos también las consecuencias al hombre, ¿ok? Para la mujer habían dos cosas. Una, sufrir en el parto y, y el no poder someterse a su marido, ¿sí? Y ahora para el hombre, miren lo que dice Génesis 3, el 16 y al 19. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Sí? Los problemas de la erosión, que la tierra se pone dura, que no hay cómo sembrar. Sí, si usted no siembra y no sabe lo que es trabajar en el jardín, es buen trabajo. ¿Sí? Eh, si quiere hacer ejercicio, vaya y hágalo, porque aquí dice, por cuanto obedeciste a la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, o sea, las consecuencias, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿sí? Eh, Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Qué triste. Cuando antes Adán y Eva comían por gusto, para disfrutar, no por necesidad. Ahora el hombre necesita comer, porque si no, muere. ¿Ok? eh, Espinos y cardos crecerán, una vida, un trabajo difícil, con sudor, se desgasta, el cuerpo físico cada vez tiene menos fuerzas, ¿sí? Y finalmente la muerte física, y al polvo volverás, ¿ok? Eh, Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, esto sucede también de generación en generación. A cada persona le pasa lo mismo, ¿sí? Así como Adán y Eva pecaron, sus descendientes sufrirían las mismas consecuencias, ¿ok? Adán ya no viviría en un ambiente perfecto y eso es lo que tenía antes de pecar, ¿sí? Poder conversar con Dios, entender las cosas como Él ve, preguntarle, no tener temor, pero por el orgullo humano, por no creer en la palabra de Dios, en lo que Él dijo, el hombre pecó y cayó y fue separado de Él, y las consecuencias las tenemos hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, todos sufrimos, ¿ok? Y un día vamos a morir físicamente, así como Adán murió físicamente, y, y regresar a la tierra, ¿ok? Ahora, miren lo que dice Génesis 3 y el versículo 20. Otra vez, la relación marido y mujer también fue afectada. Y ahora miren cómo Adán llama a su mujer, ¿sí? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Si cuando vemos antes en la creación, él llamó el nombre de su mujer en el hebreo, le da el mismo nombre, ¿sí? Él fue llamado varón y ella varona, ¿sí? Pero aquí, en Génesis capítulo 3, vemos que él le cambia de nombre, ya le dice ya, o sea, vos por allá tú, Eva, madre de todas de todos los vivientes, ¿sí? Ahora, muy importante que por el pecado del hombre, de Adán,
esto trajo consecuencias a toda la humanidad, ¿sí? A todos nosotros. Vemos en el Nuevo Testamento lo mismo. Romanos capítulo 5 y el versículo 12 también habla acerca de que por causa de un hombre entró el pecado, Adán, ¿sí? Y, y esto tiene consecuencias para todos los hombres. Ahora, miren conmigo Romanos capítulo 8 y en los versículos 19 al 22, donde vemos las consecuencias que también afectaron a la creación, ¿ya? Romanos capítulo 8 y los versículos 19 al 22. Recuerdo que alguien me preguntaba un día, ¿y por qué tantos problemas de erosión y todo eso? Es por esto. Y cuando él pudo ver que no se trata de vivir una vida para rescatar esta creación, porque esta creación un día va a, 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 a destruirse completamente. ¿Ok? Nuestra esperanza no está aquí en esta tierra, no está aquí en este mundo. Nuestra esperanza está en conocer a nuestro Dios, en conocer al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, pero más que eso, que dio a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él, al creer en su obra, que Él pagó por nuestros pecados, nos da la salvación para estar con Él para la eternidad y un día tener en cuerpos físicos glorificados, vivir por la eternidad con Él, donde Él va a ser una nueva tierra y nuevos cielos para vivir para siempre, donde no va a entrar el pecado. ¿Ok? Pero hasta ahora nosotros sabemos que lo que vemos ahorita, tanta majestuosidad, tanta hermosura, y eso que esto pasó, lo que vemos hoy día es cómo quedó la tierra después del diluvio. ¿Ok? Mucha información aquí, pero, pero todo esto es afectado por la creación. Entonces, lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 8 y en los versículos 19 al 22 nos enseña mucho acerca de las consecuencias del pecado. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sí? También nosotros sufrimos, constantemente luchamos contra enfermedades. Hoy día, cuando estamos en medio de una pandemia mundial, podemos decir claramente que esto es verdad. ¿Sí? El dolor, la frustración, la enfermedad es algo de todos los días. Cuando recién empezó la pandemia aquí en Ecuador y en Guayaquil, se veían las noticias, fotos impactantes de gente muerta en las calles. Podemos recordar esto, que es por consecuencias del pecado, ¿sí? De Adán y Eva y de toda la humanidad. Morimos porque somos pecadores y eso, en lugar de hacernos orgullosos, debería hacernos humildes y decir, Señor, te necesito. Soy pecador, quiero conocerte. Creo en lo que hiciste por tu Hijo. Sí, pero si no vemos esto, si no vemos las consecuencias del pecado, nunca vamos a querer un Salvador. Ahora, todo esto nos muestra la necesidad tan grande que el hombre tiene de Dios. ¿Sí? Ahora, eh, Adán da nombre a su esposa, Eva, ¿sí? Aunque las personas hablan diferentes idiomas y tienen pieles de diferente color, originalmente todos venimos de los mismos padres. Adán y Eva, aquí vemos que Eva es la madre de todos. Dios ha hecho de uno, Adán, todas las naciones de la humanidad para que habiten en la faz de la tierra. Recuerden que
constantemente yo les he invitado a que lean el libro de El Forastero. Y este libro tiene datos científicos del ADN, y justamente en esta sección nos da mucha información acerca de las diferentes razas, ¿sí? Cómo es que de una mujer y de un hombre tenemos las diferentes razas. Y esto les invito a leer, ¿ok? No les voy a decir, pero lean, porque aquí está la respuesta. Van a tener preguntas de sus hijos, jóvenes de la universidad, otras personas, o lo que sea, ¿sí? En la escuela. No importa dónde estén, es muy importante que lean este libro, ¿ok? No una vez, varias veces, porque es muy importante, y lo tengan como un libro de referencia. Entonces, el ADN que tenía Adán y Eva tenía en sí todas las manifestaciones de las razas humanas, ¿sí? O más bien de la raza humana, ¿sí? Donde vemos el color de la piel, negro de los chinos, eh, para los europeos, todos ellos, ¿sí? Cómo se ve cada una de las formas genéticas, ¿sí? Surgieron de Adán y Eva. Ellos en sí tenían todas las características para producir o para generar o para reproducirse con hijos de diferentes colores, si podemos decir así. ¿Y por qué? Por la melanina que tenemos en la piel. Diferente capacidad o diferente cantidad en cada uno de nosotros, ¿ok? Ahora, miren lo que dice Hechos, capítulo 17 y el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El hombre no puede hacer lo que le da la gana, y Dios le da un tiempo de vida, ¿sí? Y este tiempo de vida es para conocer a Dios, no para hacer lo que nos da la gana, es para conocerle a Él desde que somos pequeños. Aquellos padres que que conocen de Dios, que han nacido de nuevo, tienen el privilegio de poder mostrar a sus hijos que son pecadores, que necesitan de Él, y pueden mostrarle a Dios, que conozcan de Él. Ahora, una cosa que es clara hasta este punto es que todos los hombres venimos de Adán, todos vamos a morir físicamente, y espiritualmente estamos muertos, ¿sí? Antes de conocer la salvación por medio de Jesucristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios. Ahora, el pecado de Adán desató una cadena de dolores que continúa hasta la eternidad, y aquellos que no reciben la salvación dada por Dios pasan por este dolor para la eternidad, la muerte segunda que habla la Biblia, o la separación eterna de Dios en el infierno para siempre. Y esto más adelante vamos a ver, pero llega para la eternidad, ¿sí? Una persona que aquí en esta tierra, en este tiempo que Dios ha fijado, no le conoce a Él, rechaza la verdad, porque todos tienen la oportunidad, absolutamente todos, pero no cree y deja al lado, y si muere sin Cristo va para la eternidad separado con Dios, ¿ok? Ahora, algo muy importante aquí, recuerden, Dios es misericordioso, y otra vez Dios hace algo que el hombre no puede hacer, y es estar bien delante de Él. Entonces Dios lo que hace es que eh, Él se hace cargo, Él nos muestra, Él nos da la manera de cómo llegar a Él. Él nos muestra, nos da el camino, siempre Él se comunica. Entonces, regresen conmigo a Génesis capítulo 3. Y miren lo que dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Con qué estaban vestidos antes Adán y Eva? Con hojas de higuera,
con delantales de hojas de higuera. Ya dijimos, no eran solamente tapando los genitales, sino delantales. Y eso representa el esfuerzo del hombre por estar bien delante de Dios. No es posible. Dios tiene que vestirle, Dios tiene que despojarle de sus obras, de su propio trabajo, y él darle algo que no se lo merece. ¿Sí? Y aquí, como una representación, Dios hizo algo muy importante. Mató animales inocentes para vestirles con las pieles de estos animales inocentes a Adán y Eva. Y aquí nos muestra algo que es una figura de lo que pasa con una persona que conoce a Jesucristo, es vestido con la justicia de Jesucristo. ¿Ok? Me estoy adelantando, pero aquí nosotros vemos algo sumamente importante, ¿sí? Por cuanto Adán y Eva desobedecieron a Dios, sus mentes fueron corrompidas, tal como el amor de Adán hacia Eva. Se avergonzaron de Dios, que Dios les viera desnudas, se hicieron delantales de hojas de higuera, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Sus esfuerzos no fueron aceptados por Dios, por lo que el hombre eh, hace, Dios no lo acepta. La única manera es la manera que Él ha determinado, ¿sí? Isaías capítulo 55 y los versículos 8 y 9 dicen, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Dios quería que supieran que no había nada que nada que pudieran hacer por sí mismos. Y aquí, otra vez, Dios mata animales inocentes, les viste con las pieles de sus animales, con la justicia de ellos, como mostrando en una forma física lo que iba a pasar con Cristo Jesús, ¿sí? Con su Hijo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, ¿sí? Tenía que morir. Y un creyente es ahora visto por la justicia de Cristo. Me estoy adelantando, pero no importa, porque aquí nosotros vemos claramente por qué pasó esto y cómo Dios siempre ha tenido un solo mensaje a través de toda la Escritura. La paga del pecado es muerte y no hay otra manera de ser libres. Tiene que ser por la muerte. Romanos capítulo 6 y el versículo 23 nos dice esto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tuvo que matar animales para vestir a Adán y Eva con pieles. De esa manera estableció la verdad de que el pecado trajo la muerte al mundo. Adán y Eva nunca habían visto la muerte de un animal, no habían visto eso, pero físicamente ahora tenían un cuadro de lo que significa la muerte y el derramamiento de sangre. Entonces, Dios es amor, es misericordioso y benigno y mató animales para vestirles, aunque no se lo merecían. El hombre no se merecía. Se escondió de Dios, se vistió con hojas de higuera que eran su propia manera de tratar de ser agradable a Dios. No querían la ayuda. En vez de decir, Dios, estoy mal, necesito, quiero estar bien contigo, no, estoy mal, estoy desesperado, no puedo hacer nada. ¿Sí? Pero ¿qué hace el hombre? No, yo sí puedo. Voy a orar más, voy a leer más mi Biblia, en lugar de reconocer lo perversos que somos y decir estoy mal. ¿Sí? Cuando yo estoy estudiando con los varones y les pregunto cuál es su necesidad más grande o qué necesidades están pasando por el día de hoy, a veces son honestos y dicen estoy mal, ¿sí? Y otras veces es, no, todo está bien. Todo está bien, entonces no necesitamos a Dios.
No estamos viendo nuestra propia necesidad de Él. Hermano, si tú no ves tu propia necesidad de Dios, entonces vas a seguir tratando de hacerlo en tus fuerzas, en el esfuerzo humano, vistiéndote de hojas de higuera por tus obras, en lugar de aceptar la justicia de Dios y reconocer lo mucho que le necesitas diariamente. ¿Ok? Ahora, sigo leyendo aquí, miren lo que dice los versículos 22 y 23 de Génesis 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Dios le sacó del huerto del Edén y esto es algo muy importante. ¿Okay? Nunca fue la intención de Dios que Adán y Eva conocieran el mal. Ellos debían conocer solamente el bien. ¿Ok? Y, y así debía ser, ¿sí? La Biblia dice en Romanos 16, 19 que para un creyente es mejor que seamos ingenuos para el mal y sabios para el bien, ¿sí? Sabios para el bien, es decir, en conocerle a Él. Ahora, Dios sabe lo que causa el mal. Adán y Eva no tenían que haber sabido. Ellos tenían a Dios para que les dijese lo que está bien y lo que está mal. Pero por incredulidad, ahora saben lo que es del bien y el mal. Y el problema de esto es que se quedaron al lado del mal. ¿Sí? Pecadores separados de Él, muertos, esclavos del pecado, haciendo la voluntad del mismo Satanás. ¿Sí? Y fueron expulsados del jardín del Edén. Y tanto Adán y Eva ya no podían regresar a esa comunión que tenían con Él. Dice, no fue necesario que ellos entraran por su propia cuenta. Voy a leer toda la frase. Dice, Dios sabe lo que causa el mal. Adán y Eva no tenían que haber sabido. Ellos tenían a Dios para que les dijese. No fue necesario que ellos se enteraran por su propia cuenta. No era necesario. Sin embargo, desobedecieron por incrédulos y por eso fueron echados del jardín. ¿Por qué tuvieron que dejar este hermoso lugar? Para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. ¿Sí? Imagínense lo que es tomar del árbol de la vida y vivir para siempre en ese estado de pecaminosidad. Dios les sacó por un acto de misericordia. Otra vez, Dios no nos da lo que merecemos, ¿sí? Estar separados de Él por la eternidad. ¿Ok? Entonces, eso fue un acto de misericordia de Dios. No quería que el hombre viviera para siempre en su condición pecaminosa. Imagínese cómo sería este mundo si todos los criminales que han existido eh, siguieran vivos, ¿sí? No hubieran muerto. Originalmente, en el jardín del Edén podían comer del árbol de la vida. Dios no les prohibió que tomaran de este árbol. Luego de pecar, los echó para alejarlos del árbol de la vida. ¿Sí? Génesis 3, 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Por lo que Dios hizo, parece que ellos no querían salir de ahí. ¿Sí? Él tuvo que sacarles. Y puso querubines y una espada encendida para que no puedan regresar. No hubo nada que pudieran hacer. Dios los sacó del jardín y no regresarían. Lo que venía eran las consecuencias de su pecado, envejecerse y morir. ¿Sí? Aquí aprendemos la misericordia de Dios, su gran amor por el hombre que muestra, que promete un libertador, que le muestra las consecuencias del pecado, pero que también le trata al hombre con misericordia. ¿Sí? Mostrándole que es por medio de la muerte de un inocente
que es vestido de la justicia. Y esto da a ver todo un cuadro donde empezamos a ver la preparación para Dios mandar a su Hijo, ¿sí? Pero nadie va a aceptar eso si no reconoce su pecado, ¿sí? Y de la misma manera las consecuencias nos muestran lo mucho que necesitamos a Dios. Queridos hermanos, hasta aquí llegamos en la lección 4 y la próxima semana continuamos estudiando en las cronológicas. No se lo pierdan. Pueden ustedes ver esto en la página de IGB Cuenca, dejar sus comentarios, pero también pueden verlo en nuestra página de YouTube. Sí, por favor, compartan esta página, háganla que otras personas puedan verlo y eso nos ayuda también a nosotros para que sea más fácil el compartir los estudios. ¿Sí? Gracias, hermanos. Que tengan una lindo fin de semana, un lindo tiempo en su casa, con su familia, mirando al Señor. ¿Ok?